Muy bien, Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que aquellos que han rechazado a ese Consejero Maravilloso hoy se entregan a sus bajas pasiones y han rechazado la luz. Decía, mencionábamos en la palabra del Señor, y que de tal manera había amado Dios al mundo que había entregado a ese pequeño niño envuelto para nacer envuelto en una pobreza extrema, en un pesebre. Hablando de pesebres, tengo que explicarle acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando la palabra del Señor dice que Él nacía en un pesebre, hace alusión a que en ese lugar era un lugar de protección para cuando nacían los corderitos que eran sin mancha, que eran perfectos para el sacrificio. Entonces eran apartados ahí para no ser lastimados por los otros animales. Y eso simbolizaba al Señor Jesucristo siendo ese cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Así que el nacimiento del Señor Jesucristo en un pesebre era algo importante, era una señal. Pues los ángeles le dijeron a aquellos pastores, le dijeron, lo encontrarán en un ¿qué? En un pesebre. La descripción era ello. Y cuando ellos vieron el nacimiento de dónde estaba y lo que simbolizaba, ellos entendieron perfectamente. A nosotros nos toca investigar esas cosas, pues no somos contemporáneos de aquellos lugares. Así que, mis hermanos, estamos en el capítulo 9 de Isaías y es lo que el texto base que nos da para desarrollar el mensaje del día de hoy. Yo quiero que usted entienda que hoy vamos a pasearnos por muchos versículos bíblicos, pero es muy importante que usted entienda que de lo que dice en su palabra acerca de Dios poderoso, porque nosotros podemos cantar Dios poderoso, tú gobiernas la creación, pero muchas veces no entendemos lo que realmente esto significa. Muchas veces no entendemos lo que realmente conlleva este Dios todopoderoso. La palabra omnipotente proviene del latín omni, potens, que omni quiere decir todo y potens quiere decir poderoso, y se refiere a los atributos, al atributo de tener un poder infinito o un poder ilimitado. Recuerdo, la palabra Dios poderoso quiere decir poderoso infinitamente o poderoso ilimitadamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él lo puede todo. Cuando se refiere a Dios, esta palabra significa que Él puede hacerlo todo, todo lo que ha determinado, y ninguna persona o fuerza puede detenerlo ni obligarlo a hacer lo contrario. Cuando decimos Dios todopoderoso, estamos hablando de aquel que tiene todo el poder sin ninguna limitación. Decir que Dios puede hacer todas las cosas significa que Él puede hacer todo lo que es conforme a su santísima, a su justísima y a su amantísima naturaleza. Repito, decir que Dios es todopoderoso y que Él puede hacerlo todo es decir que Él lo puede hacer todo conforme a su santísima voluntad, conforme a su justísima, o sea, su justicia, y conforme a su naturaleza. Él no puede contradecirse, no puede ser cruel, no puede ser egoísta, no puede mentir, no puede romper una promesa, no puede hacer lo que es absurdo. Cuando le digo de esto que Él no puede hacer esto, pues porque va en contra de su naturaleza. Él no puede pecar porque Él es, complételo conmigo, su naturaleza es de ser santo. Él no es un absurdo. ¿Saben? Los ateos argumentan cosas un poco absurdas, como que si Dios puede crear un círculos cuadrados. También pueden decir que si Dios puede hacer triángulos de 4 esquinas. ¿Cuántas esquinas tienen los triángulos? 3. Y se ponen en ese debate interminable de absurdeces, ¿no? Y también algunos han argumentado que si Dios puede hacer una roca tan pesada que Él no pudiera levantarla, se meten en lo absurdo. Fíjense bien, es tan absurdo como saber distinguir entre lo blanco y lo negro. Hoy vivimos en una sociedad donde algunos se autoperciben como quieren, absurdo. Cuando nosotros miramos en la naturaleza, a simple vista, si usted se da cuenta, es muy difícil a simple vista cuando hay dos pollitos. Si se da cuenta que cuando hay dos pollitos a simple vista, es difícil diferenciar cuál es
macho y cuál es hembra. Los expertos, la gente que tiene un poco de conocimiento, sabe cómo es, pero no cualquier persona. Pero los que conocen saben cómo es. Pero vamos a una cosa más lógica, de cómo se diferencia, por ejemplo, un perro. ¿Cómo se diferencia un perro de un perro macho de una perra hembra? ¿Alguien me lo puede decir? Por sus genitales. Esa simple vista se puede ver exactamente. Entonces, es lo evidente, lo que no es absurdo. Pero hoy en día podemos ver a hombres, a mujeres autopercibiéndose absurdamente lo que no son. ¿Cierto? Hoy en día las ideologías de género con su absurdez empiezan a hacer debates interminables acerca de quién es y cómo se percibe y todas esas cosas, y a veces quieren poner a Dios en esa misma casilla absurda, pero Dios no es así. Su naturaleza es, como dije, santa, justa y acuérdense, hermanos, esto es importante porque tenemos que irnos de este lugar. Tenemos que irnos de este lugar con el pensamiento bien claro de quién es Dios. Dios poderoso es un atributo de Dios. Esto es un atributo de Dios que nosotros debemos de conocer como sus hijos. Debemos de conocer quién es nuestro Dios. Santísima, justísima y su naturaleza. Entendámoslo bien. Entonces, podemos ver de que hay muchas cosas absurdas en esta vida. Pero para los cristianos, la omnipotencia de Dios infunde, escúcheme bien, confianza absoluta. Saber de que Dios es omnipotente para usted y para mí debe de infundirnos confianza absoluta. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad ni escapar de su juicio. Tarde o temprano los incrédulos se enfrentarán con ese Dios todopoderoso y no podrán escapar de ese juicio. Y les aterra la idea de que Dios los pueda mandar al infierno. Les aterra la idea de que exista Dios porque van en contra dirección y se van a ir a estrellar. Pero para nosotros, los cristianos, vamos a ver el día de hoy 6 puntos muy importantes que nos tienen que dar luz acerca de quién es Dios, cómo debemos de salir de este lugar y preparados para recibir el año que viene, sobre todo en absoluta confianza de quién hemos creído. Amén. Así que lo invito a que cierre sus ojos por un momento. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Nos has salvado. Estamos, Señor, perseverando en ti, Señor, pero necesitamos conocerte más. Señor, para este año que viene, yo sé que tú quieres bendecirnos, pero con el conocimiento, Señor, de quién eres tú, para que nosotros andemos conforme a tu voluntad. Oro, Señor, para que en esta noche todos aquellos que hoy estamos en este lugar recibiendo tu palabra y los que puedan ver a través de las redes sociales este mensaje, te conozcan en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Cuáles son los nombres y títulos dados a Dios en los siguientes versículos que vamos a ver? Cómo los antiguos miraban a Dios, cómo lo describían. Dios es todopoderoso. En Génesis 1:7 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este versículo con el que hoy comenzamos será con el cual hoy terminemos. Ponga atención. Génesis 1:7. La referencia es, yo soy el Dios todopoderoso. Dios se presenta al hombre y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Fíjese bien la presentación que él hace de él mismo cuando le dice, yo soy el Señor todopoderoso, anda en perfectos caminos delante de mí. O sea, ten cuidado de cómo caminas delante de mí. Este será el versículo con el que terminaremos. Y fíjese bien, mi estimado. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos
Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo es el Señor. ¿El qué? Fíjense bien en esta palabra: el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que no tiene ningún límite. Fíjense bien. Entonces el Señor se presenta como el Todopoderoso, los ángeles en el cielo y los seres celestiales, ¿cómo le dicen? Todopoderoso. Reconocen su poder. En el mismo Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud. Apocalipsis 9:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso, reina. Ese niño que fue entregado por usted y por mí, hoy es el que reina con poder. Él reina en gloria. Su reino no tendrá fin. La palabra del Señor nos enseña acerca de este rey que reina y cuál es su condición. Nosotros lo podemos percibir. El mundo ahora mismo lo mira como el niño del pesebre, como el muñequito que no puede hablar, pero nosotros debemos de tener un entendimiento más acertado de quién es ese rey. Él se presenta como el Todopoderoso. Los seres celestiales dicen: Él es el Todopoderoso, y aquellas grandes multitudes lo alaban y dicen: Él es todopoderoso. En el Salmo 24:8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte, poderoso, poderoso en batalla. Y cuando dice poderoso y poderoso en batalla, Salmo 24:8 dice que Él está preparado para la guerra. Está preparado para destruir todos sus enemigos. Entonces no habla de un Dios todopoderoso lleno, bueno, sí, que está lleno de amor inagotable, pero dice que es poderoso en batalla. Y cuando habla de poder en batalla, es que un día Él vendrá a hacer justicia y acabará con todos los inicuos. Él es el Rey de gloria. En el Salmo 31:2 podemos leer y dice: inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Hermanos, todos los versículos en los cuales yo le estoy leyendo habla de que Él es nuestro guarda, que Él es el Todopoderoso, el que nadie puede hacerle frente, pero también habla acerca de que Él es piadoso para con aquellos que lo aman. Su palabra nos enseña que ese niño que fue nacido en un pesebre, hoy reina con poder y es el Todopoderoso. Y Él lo que ha prometido, lo cumplirá. En todas las escrituras he escogido unos cuantos versículos de estos para hacerle entender que la Biblia está lleno de decir su atributo, todopoderoso. Entonces, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es para ellos? Para nosotros debe ser el mismo que es para ellos, el Rey de gloria, el poderoso en batalla. Él es el Santo de Israel. Entonces, fíjese, podemos ver cómo todas las criaturas se presentan y le llaman por qué le llaman así. Ahora, ¿qué implica que Él sea todopoderoso? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Hay algo que esté más allá del poder de Dios? ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos dudado acerca de podrá, no podrá, saldré de esta, no saldré de esta? Si hoy salimos de aquí nosotros sabiendo de que aquel que es el Todopoderoso es quien nos ha acogido como sus hijos adoptivos y confiando en que realmente estamos en paz con Él, déjenme decirle que su 2024 no tiene que ser igual que su 2023, porque habremos entendido. Fíjese, aconteció algo, una historia que nos narra en Jeremías 32:17 al 27.
Hay una narración acerca de que cuando iban a destruir al pueblo de Israel, a la nación, fíjense bien, vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer en medio aún de las dificultades. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por dificultades a lo largo de este 2023? Todos. Sí, pero ¿sabe qué? Hasta hoy, ¿dónde estamos? El Señor ha sido fiel, ha sido más que bueno con nosotros. Dice entonces: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Léalo conmigo. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Un trabajo? Quizás es demasiado difícil para el Señor. ¿Una vivienda? ¿Una enfermedad? ¿Quebrantar el corazón de aquel que lo tiene duro? Es nada. Cuando usted ve en la palabra del Señor, dice nada es demasiado difícil para ti. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas. Escuche bien. Dios ve la conducta de todas las personas. Entre sus atributos de todopoderoso, hay entre los atributos del Señor que estaremos estudiando a lo largo de este año, déjeme decirle, vamos a ir descubriendo cada uno de sus atributos y vamos a ir teniendo un entendimiento más acertado de quién es el Señor. Fíjense bien, Él dice: tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas. Escúcheme bien, Dios ve cómo nos comportamos todos y cada uno de nosotros. Ninguno se escapa a sus ojos, y le das lo que merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se acuerdan hasta el día de hoy, y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo. ¿Sigue haciendo milagros el Señor? Escúcheme. Sigue haciendo milagros en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso, y con el terror los aplastaste. Le dijiste al pueblo de Israel: esta es tu tierra. Esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra de donde fluye la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron y la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecer y seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que ordenaste. Por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo has construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad por medio de ¿qué dice? De guerra, hambre, enfermedad. La ciudad será entregada a los babilonios, que la conquistarán. Todo ha sucedido ¿cómo? Tal y como tú lo dijiste. Aún así, oh Señor soberano, fíjese, me has ordenado comprar un terreno hasta que pague mucho dinero en presencia de estos testigos. Aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Fíjense bien, el Señor le dice a este varón, le dice: la ciudad va a ser arrasada, no va a quedar nada, va a ser completamente destruida, pero tú ve y compra un terreno. Y por supuesto, imagínese usted, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo que hay países en guerra, por ejemplo, ¿quién iría a comprarse un terreno ahí? ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar. Pero más sin embargo, Dios le dice a Jeremías: tú ve y te compras ese terreno ahí, porque tú vas a estar ahí en medio y tus descendientes también, porque a ti nadie te tocará. ¿Sí me está entendiendo? Ahora,
Nosotros podemos estar en medio de una guerra, podemos estar en medio de una escasez, pero si Dios, el Dios Todopoderoso, nos ha ordenado y nos dice que estemos ahí y nosotros seguimos sus instrucciones y le servimos, déjeme decirle que el Dios Todopoderoso pondrá sus ángeles que acampen alrededor de nosotros. Aunque la nación estaba cayendo, se estaba rompiendo en pedazos, Dios le dijo a este hombre: ve y haz esto, cómprate ese terreno. Ciertamente los echaron, es el pueblo que fue desechado. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, el general Tito arrasó también la ciudad y los echaron a todos, dejaron de ser nación, pero Dios dijo que volverían, y la promesa de Dios es que ellos estarán ahí hasta el día de su regreso, porque Él así lo dijo y Él lo cumplirá, porque todo lo que Dios promete se cumplirá. Y si Dios ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sucederá? Sucederá, hermano. Mire, no hay nada imposible para el Señor. En Lucas 1:37 dice: pues no hay nada imposible para Dios. En medio de la dificultad, ahí puede estar. En medio del desierto, ahí puedes florecer. Pero tiene implicaciones más serias que Dios sea todopoderoso, hermano. En las implicaciones más importantes de la omnipotencia de Dios es que Él asegura que es capaz de llevar a cabo todo lo que ha determinado hacer. Escuche bien, en las implicaciones de que Dios es todopoderoso es que Él asegura que todo lo que ha dicho que sucederá, sucederá. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de esta verdad? ¿Cómo veía Job al Señor? ¿Cómo confiaban estos hombres en el Señor? En Job 42:1 dice: oh, responde al Señor. Entonces Job responde al Señor, respondió: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Ponga atención, porque Job, el libro de Job nos muestra al Señor como implacable. Nadie puede detenerte. Nadie puede hacerte frente. Sé que tú lo puedes. ¿Qué dice? Sé que todo lo puedes. ¿Usted sabe que Dios lo puede todo? Pero muchas veces pensamos que no. Decimos: Señor, tú eres todopoderoso, sabemos que tú lo puedes todo, pero ante la adversidad nos doblamos, nos torcemos, nos derretimos. En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él no tiene a nadie que lo mande, y mucho menos nosotros podemos torcer su brazo con arrogancia, porque en muchos púlpitos se piensa que pueden torcer el brazo de Dios con sus decretos, con su jerga. No, el Señor hace su voluntad. Repita conmigo: el Señor hace su voluntad, no la mía. Por muy predicador de muchos años, yo no puedo hacer que Dios haga mi voluntad. ¿Sí lo entendemos? Y usted tampoco. Por eso el Señor Jesucristo dice: cuando oren, díganle al Señor de la siguiente manera: pero hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre será mejor que la nuestra, aunque nuestros deseos no se cumplan, porque el corazón del hombre está dañado. Entonces, ponga atención, nuestro Dios está ¿dónde? Él está por encima de todos. Cuando hace referencia a que Dios está en los cielos, está diciendo: Dios está por encima de todos y Él hace lo que le place. O sea, no podemos nosotros obligarlo a Él a hacer absolutamente nada. El Salmo 135 del 5 al 6 dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place.
por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y en las profundidades. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? ¿Acaso el Señor podríamos decir nosotros que Él hace lo que le place en maldad? Si Él es santo, Él no va en contra de su santidad. Si Él es justo, no va en contra de su justicia. Lo que está diciendo con esta escritura es que nosotros no podemos doblegar la voluntad de Dios y no hay nadie por encima de Él tampoco que lo mande. Por eso Él es todopoderoso. No hay nadie por encima de Él que lo pueda doblegar a hacer lo que alguien quiera. Si usted se fija, hay muchas religiones que tienen sus diferentes dioses. En la mitología griega, cada uno tenía sus limitaciones. Algunos podían entrar aquí, otros no. Uno es el dios del agua, otro es el dios del trueno, otro es el dios, pero el Señor es el único que se presenta como el Dios todopoderoso, o sea, truenos, agua, mares, tierra, creación, todo está bajo su dominio. Nadie se presenta como el Dios todopoderoso de ninguna mitología, solo nuestro Dios. Y el salmista dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios con D minúscula que el hombre se haya inventado a su imagen y semejanza. Así que fíjese bien, Dios ha determinado un juicio y no habrá más oportunidad. Ya advirtió, por eso envió al Señor Jesucristo. Llegará un momento en que el mundo se encontrará bajo ese juicio de Dios, porque Él ha determinado que un día así será. Que nosotros no conocemos ese día, claro, no lo conocemos, pero de que Él ha revelado lo que sucederá ese día, sí lo conocemos. Miren, en Daniel 4:35 dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo. Entre la gente de la tierra nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Ha escuchado usted a personas diciendo: ¿por qué si el Señor? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué Él permite? Y muchas veces estas personas, entiendo que los que no conocen a Dios pueden decir todo lo que quieran de Él. Un día se enfrentarán y lo conocerán. Pero nosotros como cristianos no podemos argumentar cosas necias en contra de Él. Por eso es necesario escuchar su palabra, por eso es necesario entenderlo. Y entender de que cuando nos acercamos a Él debemos de hacerlo con el máximo respeto, porque vamos a acercarnos al más grande de todos. Yo me imagino que cada uno de nosotros, cuando está en sus empresas de trabajo, cuando se acercan a sus jefes, se acercan con respeto. Cuando se acercan a las autoridades, se acercan con respeto. Y cuando no lo hacen, las cosas no van bien. Entonces, ¿cuánto más a nuestro Dios? Fíjese bien, Daniel dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparado con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién puede decirle al Señor por qué? Te equivocaste. Efesios 1:11 dice, fíjese bien, Efesios 1:11 dice: hay un propósito para nosotros los que estamos en Cristo. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas. ¿Cómo? Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su voluntad. Si nosotros estamos en Cristo, déjeme decirle que nosotros estamos en el propósito de Dios y Él ordenará nuestros pasos. Ahora, en las Escrituras, hermanos, en las Escrituras la omnipotencia de Dios es uno de los atributos que más lo distinguen de los ídolos muertos e inanimados que los hombres tienden a crear. Vamos a ver qué opina las Escrituras o qué opinaban los antiguos acerca de los ídolos, que hoy en día los cargan por montones. En el Salmo 100,
115, leemos. 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Ponga atención. ¿Nuestro Dios dónde está? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. O sea, nadie lo manda a Él. Ponga atención a eso, porque muchas veces podemos malentender de que Dios va haciendo por ahí maldades. No, no, no. Lo que dice esto es que Dios hace lo que cuando dice yo hago lo que me place, es que a mí nadie está por encima de mí. Pero su justicia, su santidad le impiden a Él hacer las cosas malas. Cuando nosotros, a mí me gusta mucho estudiar esto de la mitología, y usted, si usted se pusiera a ver la mitología griega, todo ese montón de dioses y sus maldades haciéndole al mundo, a sus familias, que se tragó a uno, que vomitó al otro y un montón de cosas de esas. Es que es increíble. Ahora fíjense bien, dice la palabra del Señor, los ídolos de ellos, léalo conmigo, no son más que objetos de plata y oro. Manos humanos le dieron forma y tienen boca pero no pueden. Ok. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden. Tienen nariz, pero no pueden. Tienen manos, pero no pueden. No pueden tocar, no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden. Hay que llevarlos a cuestas. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen esos ídolos son igual que ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, en el Señor. Él es tu ayudador, tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es nuestro ayudador. Los ídolos no son nada. Dice que toda esta gente que confía en este montón de muñecos que tienen que andar para arriba y para abajo son igual que ellos. No entienden. Ni aunque se les hable, escuchen. Ni aunque se les ponga en evidencia, pueden ver. Pero nosotros no podemos tampoco arremeter contra ellos en el sentido de ir a las casas de las personas a tomar sus estatuillas e ir a romperlas. Esos ídolos primero están en el corazón y luego se reflejan en las casas. Ahora, Josué 23:14 dice: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo. Josué 23:14 dice: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón de ustedes saben cada promesa del Señor. La omnipotencia de Dios tiene grandes implicaciones para los cristianos que confían en Él, su voluntad y sus promesas. Según los siguientes versículos, ¿qué significa la omnipotencia de Dios para nosotros los que creemos? Miren lo que significa. Significa que en lo más profundo de nuestro corazón debemos de creer que Él no nos falla. Fe. Le dice: dentro de poco moriré y seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo de sus corazones ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. El Señor prometió que a la nación en aquellos tiempos los llevaría hacia la tierra prometida. Ellos lo tenían fresco, los había sacado de Egipto y lo habían visto con sus propios ojos y les había llevado a la tierra prometida, y le dijo: ni una sola de las promesas del Señor ha fallado. En efecto, Él cuida de nosotros. Nunca duerme. El Señor mismo te cuida. Está a tu lado como tu sombra protectora. ¿Cuántos dicen amén? Lea bien conmigo estos versículos. Salmo 121. En realidad, en efecto, 121:4,
al 5, Él te cuida. Nunca duerme, ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como una sombra protectora. El Todopoderoso, dice la palabra del Señor, es que está con nosotros en toda circunstancia, como una sombra protectora. Entonces, cuando usted vaya por el camino, si usted anda en perfecta obediencia al Señor, crea que aquel que dijo que lo haría, lo hace y va con usted. Ahora, nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:31 dice, nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de estas maravillas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá oponerse en nuestra contra? Nadie, porque Él es el Todopoderoso. Entiéndalo. Tiene que descansar en el Señor, en sus promesas, en el futuro. Cuando usted, este nuevo año que empieza, debe de confiar en el Señor. Usted camina en perfecta obediencia para con el Señor, pero relájese. Haga conforme a la palabra del Señor y deje tantas preocupaciones. Fíjese bien, Él nos ayuda. Por supuesto no somos perfectos, pero su palabra dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo, que Cristo Jesús vuelva. Eso está en Filipenses 1:6. Estoy seguro, dice, que nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Pero aún en medio de nuestras imperfecciones, el Señor nos respalda y está con nosotros. Y dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y es asombroso, porque Él dice también, pues porque Él dice que en Él es que nosotros podemos hacer todas las cosas. Y Él hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Miren, sin Dios no somos nada. Sin Dios en nuestros corazones no somos nada. Nuestras voluntades están podridas. Segunda de Corintios 3:4-5 dice, estamos seguros de que todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él es el que pone el querer como también el hacer, pero no es a la fuerza. Hemos empezado en un camino de imperfección. Tenemos muchas cosas que ir dejando atrás. En este nuevo año necesitamos que esos planes que tenemos vayan en paralelo con el Señor, pero caminando en una perfecta obediencia. Si nosotros nos vamos de los caminos del Señor, ¿dónde cree que estaríamos ahora mismo? Muchos de nosotros estaríamos en otros lugares donde mañana quizás ya sería demasiado tarde, rompiéndose las relaciones, las peleas y todas esas cosas. Y sobre todo camino del mismísimo infierno, como algunos transitarán en la noche de hoy debido a sus borracheras y sus cosas. Así que voy a ir terminando en el punto número 6, hermanos, pero quiero recordarles que todo lo que venimos viendo, cómo debemos de ver a Dios nosotros, como el Todopoderoso, con el máximo respeto. No podemos torcerle el brazo. Y cuando usted escuche a estos predicadores hablar de esa manera, lo único que debe de hacer es orar y decirle, Señor, ayúdale, dale entendimiento, porque no sabe a quién le está hablando. Porque usted puede encontrar en las redes sociales aquellos que le dicen, recuérdale que tú eres un campeón, que tú eres aquí, que yo te decreto, que yo te declaro, pero no han leído que dice la palabra del Señor. Dios, no hay nadie que esté por encima de Él. No hay nadie que pueda darle órdenes. Pero hay muchos atrevidos hoy en día dándole órdenes al Señor.
Así que nosotros acerquémonos al Señor confiadamente que Él es el Todopoderoso, pero respetuosamente. El cristiano debe responder a la omnipotencia de Dios, tanto con fe como con obediencia. Póngame atención. El cristiano debe de responder a la omnipotencia de Dios, tanto con fe como con obediencia. Así que, escúcheme bien. Vamos a leer en Romanos 4:19. Romanos 4:19. El cristiano debe responder a la omnipotencia de Dios tanto con fe, con obediencia. Romanos 4:19. Ponga atención, por favor. La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que nos enseñan estos últimos versículos. Ponga atención, porque el Señor le da una promesa a Abraham y fíjense lo que dice. La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba demasiado anciano para tener hijos. Pero Dios le dijo, de ti saldrá la descendencia, te daré un hijo. Dios le da una promesa a Abraham. Y entonces cuando nosotros estamos recordando que el Señor ha prometido que estaría con nosotros, que el Señor es nuestro guarda, no es nuestro guardaespaldas para que nosotros le demos órdenes ni nada de eso. Es que Él es el que nos protege. Escúcheme bien. Pero Abraham dice, reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba demasiado, muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. ¿Cómo podemos darle la gloria al Señor nosotros en este nuevo año? Fíjese bien, Abraham siempre creyó en las promesas de Dios. Sin dudar. O sea, sin dudar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. O sea, de hecho, lo que Abraham, aquello que era tan imposible, para Abraham fue como, esto será fantástico, yo quiero verlo cómo el Señor va a desarrollar ese plan en mí. Fíjese bien, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba, ¿cómo dice? Completamente convencido. ¿Cómo debemos de salir nosotros de aquí? Completamente convencidos de que Dios lo puede todo. Absolutamente todo. Y que su voluntad es perfecta. Que Dios es todopoderoso para cumplir lo que promete. Entre las promesas que Dios ha hecho a la iglesia es que un día Cristo volverá y nos llevará a ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más miseria, no habrá más injusticia y todas esas cosas que hoy hay. Pero mientras tanto, Él dice que Él es el que nos guarda, que Él no duerme, que Él no se cansa, que Él está en las buenas y en las malas. Él dijo, en este mundo van a pasar por una serie de problemas, pero ¿cómo? Tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es a la palabra que nosotros debemos de aferrarnos. Oye, ¿quién? Porque nosotros muchas veces en cuanto nos vemos metidos en un problema, sea de carácter económico, físico, lo que sea, siempre pensamos en quién nos puede ayudar. Lo primero que un enfermo piensa es ¿en qué? En el médico. Lo primero que una persona piensa cuando está en necesidad económica es en quién le puede prestar.
Y eso es un razonamiento muy lógico. Pero lo primero que nosotros debemos de confiar es que el Señor también es proveedor. Él aún puede enviar a los cuervos para alimentar a su pueblo. Pero cuando nosotros caminamos como Abraham, en fe, versículo con el que comenzamos, versículo con el que terminamos. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Cómo? En algunos dice sé perfecto, en otros dice con fidelidad. ¿Cuántos quieren tener de su parte ese Dios todopoderoso? ¿Cuántos quieren que ese Dios de lo imposible, aquel que dice hay algo imposible para mí, esté de su parte el día de la aflicción? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a caminar en fidelidad? Porque de eso se trata, y de fe. No se trata de que ya viene el problema y la fe dudó, pero más sin embargo vemos que Abraham más bien se gozó y dijo: en medio de esta promesa estoy expectante para ver lo que Dios, cómo lo va a hacer Dios. Y ciertamente las escrituras nos relatan de que Abraham tuvo un hijo, y no uno, varios. El Señor cumplió su promesa. Hoy la descendencia de Abraham aún sigue siendo incontable, pero Abraham era un hombre que creyó que Dios era. ¿Y qué debemos de creer nosotros entonces? A lo largo de este año que ha pasado, el Señor ha demostrado su fidelidad para con muchos de los que estamos aquí. Se ha sostenido en medio. Mire, yo sé que hace poco pasó el COVID y fue una situación que el mundo se metió en serios problemas, ¿cierto? Pero déjeme decirle que el Señor es bueno y Él sabe cuidar de aquellos que caminan en perfecta obediencia con el Señor. Yo puedo dar testimonio de que a mí ninguna de esas cosas, para nada. Y yo estoy confiado y digo, si me pasa algo, si me da alguna enfermedad, yo sé que Dios está en medio de esas circunstancias. Y que no es que uno invoque esas cosas, pero hermanos, pase lo que pase, la promesa del Señor es llevarnos a un lugar mejor. Sabemos que tenemos familiares y no queremos despegarlos y todos esos rollos, pero escúcheme, cuando el Rey nos mande a llamar, más vale que vayamos en perfecta obediencia. Y cuando estemos metidos en el problema, démosle la gloria al Señor. Mire, Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Jeremías le dijo: Jeremías, ve y cómprate un terreno en medio de esa dificultad porque yo te mando. Y fue Jeremías y lo hizo así. Entonces nosotros hagamos lo que Dios dice y Él hará lo que es imposible. Nosotros hagamos lo que para nosotros es posible y Él hará lo imposible. ¿Qué es posible para nosotros? ¿Dejar de andar chismeando? ¿Eso es posible o no? Es posible. ¿Dejar de andar de rencoroso es posible? ¿Es posible para nosotros perdonarnos los unos a los otros? ¿Sí o no? Pero recuerde que el perdón significa cancelada la deuda. No la recordaré más. Esas cosas son posibles para nosotros. Pero salvar a alguien de la condenación de la muerte es posible para nosotros. No, eso solo lo puede hacer Dios. Y nosotros necesitamos que Dios salve a aquellos que nosotros amamos, a nuestros seres queridos y aún a los que no amamos. Nosotros necesitamos advertir a la gente de que viene un juicio y que Dios ha prometido que así sería y que nadie lo va a hacer cambiar de opinión y que de repente vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y el mundo se encontrará en serios problemas. Nosotros hagamos lo que Dios nos manda hacer y dejemos que Dios haga lo imposible, que obre en los corazones, que transforme las mentes y que cambie esas maneras de vivir.
Pero sobre todas las cosas, démosle la gloria al Señor, confiando y diciendo, yo sé que el Señor está en control. Pero hay cosas que son muy imposibles, hay cosas que son muy fáciles para nosotros. Ya en nada empieza el año nuevo. Mucha gente se ha hecho propósitos. Se ha hecho propósitos buenos de salud, de cambiar sus hábitos, su forma de actuar. Cúmplalos. Séase fiel a usted mismo. No se fraudee a usted mismo. Y mucho menos a Dios. Que el tiempo que usted ha pasado, el último, en este día del año, aquí escuchando acerca de la omnipotencia de Dios, sea de bendición para usted al saber de que el que hizo los cielos y la tierra también lo formó a usted en el vientre de su madre. Y conoce cada una de sus fibras, conoce cada uno de sus cabellos. Dice la palabra del Señor que Él lo sabe todo. Es más, Él enfatiza que hasta sabe contar hasta las hojas de los árboles que caen. Y que cuánto más no valemos nosotros. Así que, hermano, salga de aquí confortado, porque para nosotros la omnipotencia de Dios debe darnos la mayor de las confianzas, como para disfrutar de la cena de hoy sin miedo al hermano Cristian que anda por ahí, como para levantarnos mañana confiando de que el Señor es poderoso para protegernos a todos. Amén. Yo lo quiero invitar a que se ponga en pie. Vamos a orar. Y dígale al Señor, gracias Señor, porque tú eres todopoderoso. No hay nadie por encima de ti, Señor, y no hay nadie que te pueda dar órdenes a ti. No hay nadie que te pueda ir a recomendar, dígale, qué debes hacer en cuanto a las cosas que pertenecen a mi vida. Tú conoces todo de mí. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Jesús, tú lo sabes todo. Tú eres todopoderoso. Cierra sus ojos un momento. Señor, gracias, Señor, por tu pueblo hoy aquí. Señor, hemos ahondado en tus escrituras. Hemos visto ejemplos como el de Job, Jeremías y de Abraham. Hemos visto al salmista diciendo, yo te conozco. Señor, ayúdanos a nosotros a ser así. Señor, ayúdanos a ser obedientes aún cuando las cosas no las veamos con claridad, como lo fue Jeremías. Señor, ayúdanos a tener una conciencia de quién eres tú, como la tenía el salmista y decía, yo conozco que el Señor es todopoderoso. Señor, a lo largo de este año tú nos has cuidado, tú nos has bendecido y estamos más que agradecidos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo te doy las gracias, Señor, por permitirme este trabajo, Señor, que tengo aquí en este púlpito de enseñar a tu pueblo, Señor. Pero sé que no soy tan excelente como debería de serlo. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a perseverar aún como lo hizo Job en la fe. Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a tener un entendimiento de quién eres tú. Gracias, Señor, por este año que se acaba. Gracias porque me vas a permitir cenar con las personas, con las ovejas, Señor, que has puesto en esta iglesia, Señor. Yo los bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. A todos aquellos que hoy decidieron pasar en este lugar, compartiendo con nosotros y aprendiendo de tu palabra. Señor, que cuando venga la dificultad, ellos recuerden que no hay nadie más fuerte, más grande y más poderoso que tú, y que tú estás con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, no hay nadie contra nosotros. No hay poder que nos pueda apartar de ti, ni principados, ni potestades, ni autoridades. Tú eres el Todopoderoso, el Dios que a nosotros adoramos, aquel que hizo los cielos y la tierra, y es a ti a quien damos la gloria y la honra en esta noche. Bendice, Señor, a cada una de las mujeres que se encuentran en este lugar. Bendice también, Señor, a los pequeños. Y haz, Señor, de este lugar un lugar de discípulos y no un lugar de solo creyentes.
porque los discípulos son más que creyentes, son más hacedores y más servidores. Para la gloria de tu santo y bendito nombre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y preparémonos para la cena.